Descubierto. El escalofriante plan oculto que aniquiló a la maldita armada mongola en 1258. La oscuridad cubría el pequeño pueblo como un manto siniestro esa noche, y César, un joven repartidor nocturno, pedaleaba con rapidez, sintiendo el frío calar en sus huesos. Su abuela siempre le contaba historias de cómo su pueblo luchó contra la maldita armada mongola, un pasado marcado por sombras y traiciones. Pero cuando atravesaba las calles vacías, la realidad era más aterradora que cualquier relato. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y en la brisa se escuchaban murmullos que lo seguían como un eco persistente. El aire estaba cargado de un miedo palpable, como si algo acechara en cada esquina. Al cruzar la plaza, se encontró con su vecina, doña Clara. Su mirada, normalmente llena de calidez, estaba ahora nublada por la preocupación. Se acercó, y sus labios temblorosos apenas podían formar palabras. «César, no confíes en lo que parece familiar», susurró, como si cada sílaba pesara una tonelada. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Acaso la anciana había sucumbido a los cuentos de su infancia? Pero en su interior una alarma sonaba. La tensión lo atenazaba. Continuó su ruta de entregas, pero los ruidos a sus espaldas se tornaron cada vez más notables. Pasos, gritos lejanos, ecos de su abuela resonando en su mente, advirtiéndole sobre el legado del pasado. De repente, su celular vibró con un mensaje anónimo. La oscuridad nunca olvida. César sintió que su corazón se detenía. Cada latido resonaba en sus oídos, acelerado por el terror que lo envolvía. La conexión con la historia de la armada mongola, guerreros caídos que no podían estar en paz, se sentía más real que nunca. Las luces de las casas comenzaron a parpadear, como si cada hogar temía lo que acechaba en la penumbra. En cada esquina, la figura de doña Clara parecía observarlo, y no en busca de ayuda, sino como un recordatorio escalofriante de una verdad oculta. Atrapado entre la gloria de su legado y la oscuridad de su presente, César sintió la presión del pánico. Las sombras lo rodeaban, y el silencio que antes le parecía familiar, ahora era un acero frío aplastante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidido a enfrentar su miedo, se dirigió a la casa de doña Clara, pero al llegar, la puerta estaba abierta de par en par. Un vaho helado lo envolvió, y el silencio era ensordecedor. Solo halló una nota, escrita con la caligrafía temblorosa que conocía bien. No confíes en los muertos. El estómago se le revolvió, y la sensación de ser cazado aumentó. ¿Qué significaba todo esto? Un grito desgarrador resonó en la distancia, apagando sus pensamientos. La cacería había comenzado, y César se dio cuenta con horror de que el pasado no solo lo perseguía, sino que lo había atrapado. En ese instante, comprendió que su destino estaba entrelazado a los oscuros secretos de su pueblo. Podría desentrañar la verdad antes de que el velo de la oscuridad lo consumiera por completo. La pregunta empezó a retumbar en su mente, mientras la noche lo devoraba. César dio un paso atrás. La nota se le cayó de las manos. Un aire gélido provenía de la casa, como una advertencia que le decía que no debía cruzar el umbral. Sin embargo, el eco de ese grito lo sacudió. Su instinto lo empujó, y al final la curiosidad ganó. Con un nudo en el estómago, respiró hondo y cruzó la puerta. El interior estaba sumido en la penumbra, los muebles cubiertos de una capa de polvo grotesca, como si no hubieran sido tocados por años. La luz de su celular luchaba por abrirse paso en la oscuridad, revelando un paisaje de silencio perturbador. Las paredes parecían murmurar secretos, y un tic-tac lejano se convirtió en el latido de una pesadilla viviente. Al avanzar por el pasillo,
César sintió la mirada fría de los retratos que colgaban en las paredes. Aquellos ojos, en su mayoría de personas que conocía, ahora parecían crueles, como si guardaban un rencor ancestral. La inquietud aumentaba con cada paso, cada cric del suelo bajo sus pies resonaba como un grito ahogado en la noche. De repente, un sonido proveniente de la cocina hizo que se detuviera en seco. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz rebotando en la oscuridad. Nadie respondió. Solo el silencio crujiente continuó retumbando. Decidido a enfrentar lo desconocido, se acercó a la cocina. La puerta estaba entreabierta, y la luz del exterior apenas iluminaba un espacio malevolente. Cuando empujó la puerta con cuidado, un escalofrío recorrió su espalda. La habitación estaba vacía, pero el aire olía a algo podrido, como un retoño de muerte. Fue entonces cuando vio algo en el suelo, un rastro oscuro que se extendía hacia el patio trasero. Su corazón latía a 1000 por hora. Sin pensarlo 2 veces, se agachó y tocó la mancha, reconociendo la textura viscosa que se adhirió a sus dedos. Sangre. El terror apretó su garganta, mientras el grito resonaba en su mente, recordándole a quién pertenecía aquella voz olvidada. En ese momento, un ruido detrás de él lo hizo girar bruscamente. Una sombra se movía por el rincón de la cocina, y su mente trató de negarlo, pero la figura se volvió clara. Era doña Clara, pero no era la anciana que conocía. Su rostro estaba descompuesto, los ojos vacíos, y su cuerpo, desprovisto de carne, parecía una existencia arrancada del mundo de los vivos. «César», susurró, su voz un eco distante, como si hablara desde las profundidades de una tumba. El joven retrocedió instintivamente, aterrorizado. «¡No, no!», gritó. «¿Qué te pasó?». «No confíes en ellos», repitió, casi como una letanía. La sonrisa de Clara se distorsionó, y cada palabra que pronunciaba era un lamento que atravesaba el espíritu de César. César estaba paralizado. El terror lo había atrapado en un abrazo gélido. Instintivamente corrió hacia la puerta trasera, pero el aire se volvió pesado, como si la sombra de doña Clara se alzara, atrapándolo en su red de dolor y advertencias. Mientras la oscuridad bailaba a su alrededor, recordó la nota que había leído. «No confíes en los muertos». ¿Qué significaba todo esto? La verdad comenzaba a desmoronarse ante él. Cada pieza del rompecabezas se sentía imposible de encajar. Desesperado por escapar, abrió la puerta de un empujón, pero el exterior estaba aún más aterrador. A su alrededor, la plaza estaba llena de figuras difuminadas. Rostros conocidos quedaron inmóviles, sus cuerpos marchitos reflejando almas perdidas. Era una reunión de los caídos, aquellos que no habían encontrado descanso. Y ahí estaba el grito nuevamente, más fuerte, reclamando su atención. César se dio cuenta de que no solo debía descubrir la verdad, debía enfrentarse a los espíritus que atormentaban su pueblo. Pero ¿cómo podía enfrentarse a lo que no alcanzaba a comprender? Una mirada aterradora se cernía sobre él. Se dio la vuelta, y de la multitud surgió uno de los guerreros mongoles, con su armadura desgastada y ojos vacíos, apuntándole con una lanza llena de intención. César supo que había desatado algo mucho más oscuro de lo que jamás pudo imaginar. Y en ese instante, la noche se cerró a su alrededor, tragándolo. ¿Podría encontrar una salida antes de que el pasado lo consumiera por completo? La oscuridad lo rodeaba, y lo único que podía hacer era correr hacia lo desconocido. César sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. Cada respiración se convertía en un esfuerzo titánico mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. El guerrero mongol, con su lanza afilada, avanzaba lentamente, creando un espacio entre ellos que parecía un abismo de terror. «Retrocede», gritó César, su voz temblorosa y llena de pánico, pero las palabras fueron como piedras lanzadas en aguas profundas, sin efecto alguno. El guerrero detuvo su marcha, sus ojos vacíos reflejaban una furia infinita, y César sintió que cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un tambor de guerra. Sin más tiempo que perder, dio la espalda y comenzó a correr, zigzagueando entre las figuras difuminadas que parecían cobrar vida. Las sombras se retorcían a su alrededor,
casi como si intentaran agarrarlo. Cada paso que daba producía un eco aterrador en la noche. La plaza, una vez familiar, ahora se había transformado en un laberinto de recuerdos perdidos y almas en pena. Susurros flotaban en el aire, palabras incomprensibles, pero en cada rincón podía sentir la desesperación que se entrelazaba con la muerte. Pronto, el suelo bajo sus pies cambió de dirección, empujándolo hacia un viejo altar que antes había sido un faro de esperanza. Ahora, un vestigio de lo sombrío. Las velas, derretidas y apestadas de hollín, apenas iluminaban la escena. Los rostros allí presentes clamaban por ser recordados, pero su expresión era de enojo, de rencor acumulado por generaciones. César se aferró a la idea de que debía encontrar respuestas, de que la clave de su liberación estaba oculta entre esos rostros y susurros. Su mente dividida buscaba la lógica en el caos, pero lo único que encontró fue un resquicio de luz al fondo del altar. Allí estaba un antiguo pergamino, una escritura desvanecida que crujía con el roce de sus dedos. Mientras lo desenrollaba, la voz de doña Clara resonó en su mente. «No confíes en ellos». Entonces, sus ojos se abrieron en parpadeos frenéticos. La escritura en el pergamino hablaba de un ritual olvidado, un modo de liberar a las almas atrapadas, pero también de un precio, una vida por cada espíritu liberado. «No», murmuró, incapaz de creer lo que leía. Fue entonces cuando comprendió que no solo era su vida la que estaba en juego. Aquellos que estaban atrapados en la plaza también serían parte del ritual, un sacrificio por la salvación de los demás. El sudor frío se deslizaba por su frente, y su corazón se aceleró mientras el guerrero mongol se acercaba aún más. «¿Qué haría César?», se preguntó. Su mente se debatía entre la fría lógica y la desesperación que crecía como un monstruo voraz. La multitud de almas perdidas empezaba a murmurar su nombre, un coro de imploraciones que se mezclaban con el viento. El camino ante él era tortuoso, lleno de opciones mortales, y en ese instante, una figura familiar emergió del fondo de la multitud, su madre, con la mirada dulce pero preocupada, extendiendo sus brazos hacia él. «César», susurró, y su voz era un canto perdido entre el horror que lo envolvía. «Tienes que elegir». La urgencia del momento lo paralizó. Debía decidir entre cumplir con el ritual que podría salvar a su gente o salvar a la única persona que aún le daba esperanza. La lanza del guerrero penetró el silencio, listada y amenazante, dispuesta a reclamar su tributo. «¿Qué harás?», gritó Clara, materializándose entre las sombras, sus rasgos aún distorsionados, pero en sus ojos brillaba una chispa de humanidad. César se sintió atrapado en un callejón sin salida, y el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. «Tengo que hacer algo». Pero el reloj ya había comenzado a marcar la hora del sacrificio. Con un alarido desgarrador, levantó el pergamino y gritó al viento: «Si alguien debe caer, que sea yo». Pero su voz fue tragada por el aire denso, y el murmullo de las almas se intensificó. La oscuridad lo rodeaba, y el guerrero avanzaba, más decidido que nunca. Sus ojos vacíos no permitían dudas, solo un destino atroz. El clamor en su pecho se hizo insoportable, y la pregunta quedó suspendida entre ellos. ¿Podría verdaderamente sacrificarlo todo? Un rayo de luz se filtró entre las sombras, y su silencio resonó en cada rincón de la plaza. Ahí, con el tiempo en su contra, César comprendió que su elección podría no solo definir su destino, sino cambiar el rumbo del pasado. Los latidos se aceleraron y el terror lo abrazó con más fuerza. Sería capaz de enfrentar la oscuridad que su propia historia había creado. El guerrero levantó su lanza y el tiempo se detuvo. La lanza brilló en la penumbra, agazapándose en el aire como un rayo a punto de caer. César sintió que su corazón latía con rabia, un eco en la oscuridad que lo instaba a actuar. Pero su mente estaba en guerra. ¿Qué podía hacer? El sacrificio, sus propios miedos y la desaparición de su madre flotaban como fantasmas a su alrededor, burbujeando con una urgencia que lo consumía. «César». La voz de su madre reverberó en sus oídos, un mantra que llenaba el aire con un terror pantable. Pero en ese clamor de almas, César sintió también el vigor de su propia desesperación.
El guerrero dio un paso adelante, la lanza apuntada, lista para cortar la línea entre lo vivo y lo muerto. Con cada movimiento, César sintió que la plaza, antes familiar, se transformaba en un pozo sin fondo. Sin un rumbo claro, corrió hacia el altar, sintiéndose más perdido que nunca. Al llegar, colocó su mano temblorosa sobre un pergamino, buscando desesperadamente un sentido en todo el horror que lo rodeaba. Las velas chisporroteaban, jugando con la luz y la sombra en un macabro ballet. Los rostros de almas perdidas miraban, esperanzados pero también repletos de odio. Sus ojos imploraban comprensión, señalando con gestos desgarradores lo que estaba en juego. Sin embargo, la verdad era un laberinto abrumador, y el destino de muchos pendía de su decisión. La vida de uno o la vida de muchos. Susurró César, enredado en el dilema. Estaba preparado para enfrentarse a la oscuridad que lo acechaba, su piel erizada por el frío que emanaba del frémito del guerrero. Mientras el guerrero se preparaba para el ataque, César sintió un golpe de valentía. Era su momento. Con el pergamino aún en mano, cerró los ojos y comenzó a murmurar las palabras que había leído. Un eco resonó entre las almas, creciendo su fuerza frente al terror. El guerrero se detuvo, confundido, y el aire se libró levemente de su opresivo peso. De repente, un grito desgarrador emergió entre las sombras. Las voces de los condenados se unieron en una sinfonía aterradora que hizo temblar la tierra. César sintió que el poder de sus ancestros lo invadía. La luz en el altar se intensificó, como si las almas atrapadas tomaran forma, dispersando la atmósfera de desesperación. No obstante, el guerrero no se dio por vencido. Enfurecido, alzó su lanza y cargó hacia César, un ataque que traía el eco de 1000 batallas en su trayectoria. Sin embargo, algo dentro de César se encendió, y en un instante de pura adrenalina se interpuso entre su madre y el guerrero. «¡Ya basta!», gritó. Las palabras resonaron como un trueno en medio de la tormenta. En ese momento su corazón se volvió un faro. Estaba decidido a no dejarse vencer. Las sombras volvieron a envolverlo, pero se sentía invencible. Con la energía de la plaza fluyendo a través de él, César realizó un giro enérgico. La lanza del guerrero pasó rozando su brazo, un frío intenso que dejó una estela de dolor. Sintiendo la necesidad de tomar el control, levantó el pergamino con ambas manos y con un grito desafiante pronunció las últimas palabras del ritual. Las velas vibraron y un destello brillante brotó desde el altar. Las voces de las almas liberadas resonaron con una melodía celestial, llenando la plaza con su eco, creando una explosión de luz que fue como el despertar de algo largo olvidado. El guerrero se detuvo de golpe. Sus ojos, una vez vacíos, comenzaron a brillar con una luz tenue. César se dio cuenta de que en esa lucha estaba invocando algo más peligroso que la muerte misma. Una niebla oscura empezó a ascender del suelo, llevándose consigo a aquellos que una vez pelearon junto al guerrero. «¡César!», la voz de su madre lo sacudió. Su mirada, ahora llena de terror y asombro, señalaba atrás. No solo estaban desapareciendo las almas, también lo que César había despertado. La plaza se tornó en un caos. La oscuridad había sido liberada, y aquello que nunca debió ser llamado comenzaba a emerger. Era el verdadero rostro del horror, y a medida que la niebla espesa rodeaba a César, un diablo antiguo rió en la distancia, un sonido que retumbó como un eco sin final. «¿Qué has hecho?», las sombras pronunciaron, y César sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, a medida que las sombras comenzaban a cobrar forma, observándolo, esperando un sacrificio final. Era un llamado a la acción. ¿Podría César detenerlo antes de que todo estuviera perdido? La vida de muchos pendía de un hilo. La oscuridad, más astuta y peligrosa que nunca, estaba segura de que podía reclamarlo todo. Aquello que había despertado estaba listo para reclamar su tributo. Pero César no estaba dispuesto a sucumbir. Sin embargo, el verdadero terror apenas comenzaba. La niebla se espesaba, envolviendo a César en su abrazo helado. Cada respiración se convertía en una lucha por el aire, mientras ruidos extraños emergían de la oscuridad,
como truenos distantes de tempestades ancestrales. Las sombras se acercaban, filtrándose a través del resplandor del altar, tomando formas indescriptibles que vibraban con malevolencia, ansiosas por devorar lo que quedaba de esperanza. «Detente», César gritó, apretando el pergamino con fuerza. Su voz resonó en la noche, pero sabía que no era suficiente. En su interior, un torbellino de emociones lo desbordaba. Había invocado algo imponente, algo que nunca debió desatar. Su corazón latía como un tambor de guerra, un recordatorio constante de la inminente calamidad. Las formas sombrías comenzaron a moverse, danzando en un frenesí, mientras el guerrero, ahora en trance, miraba con ojos que parecían comprender el horror, pero no podían actuar. Sin embargo, una parte de César resumía su determinación. Tenía que cerrar esta brecha entre dos mundos antes de que ellos cayeran a su antojo. «¿Qué quieres?», les preguntó, su voz temblando entre las sombras. Pero en lugar de respuesta, una risa profunda envolvió el aire. Era un sonido monstruoso, lleno de ironía y desdén. De repente, las almas perdidas que habían sido atraídas a su llamado comenzaron a manifestarse de nuevo. Sus rostros se torcieron en desesperación, clamando por redención, pero también por venganza. César sintió una punzada de miedo recorriendo su espalda. Eran ellos quienes mantenían la plaza viva y a la vez quienes podían arrastrarlo al abismo. Con cada palabra que César pronunciaba del pergamino, una sombra se diluía, pero otra más surgía. Era un ciclo sin fin, y la desesperación se expandía en su pecho. Las almas se retorcían en una danza frenética, y él, preocupado, se dio cuenta de que no podía luchar solo. Eran muchos los que dependían de él, pero también eran muchos los que lo querían devorar. Las sombras finalmente comenzaron a formar una figura central, un ser oscuro y alargado, con un rostro apenas humano, marcado por cicatrices de antiguas batallas. Sus ojos destilaban odio y conocimiento. «Fuiste tú quien rompió la paz, César. Se despertó el hambre de sangre y dolor. ¿Cómo piensas remediarlo?». El eco de esas palabras llenó la atmósfera, y César, sintiéndose cada vez más pequeño, enfrentó al ser con una mezcla de miedo y desafío. «No voy a permitir que tú acabe con ellos. No puedo ser parte de esto». Pero el ser se rió nuevamente, una risa fría que le erizó la piel. Era un sonido que arrastraba consigo historias de antiguas almas perdidas, de sacrificios olvidados. «Sin embargo, ya eres parte de esto, aunque tú lo desees o no». César sintió que el poder de sus ancestros comenzaba a fluir a través de él de nuevo, empujándolo hacia adelante. Necesitaba hacer algo, y lo necesitaba ahora. Con todas sus fuerzas, sintió que la energía del altar emanaba en él, como un pulso creciente que lo envolvía. Entonces miró a su madre, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. El horror también la alcanzaba. «Mamá, no te vayas». La figura oscura se movió, acercándose, y con un movimiento ágil, alzó su mano. César sintió una honda presión sobre su pecho, como si la atmósfera fuera a aplastarlo. Pero él no iba a rendirse. «Por estas almas», gritó, y con el pergamino alzado, comenzó a trazar símbolos en el aire. Su voz resonó con fuerza, clarificando el rito que había comenzado. Las sombras se agitaron, diciendo su poder, pero el ser oscuro no se inmutaba. Parecía alimentarse de la desesperación que rodeaba a todos en la plaza. César recordó aquel mantra que su madre le había enseñado en su niñez. Era hora de invocarlo. En un susurro entrecortado, pero lleno de fuerza, habló. «A ti que surges de la oscuridad, lanzo este reto». La atmósfera tembló, y aunque sabía que el camino por delante sería tumultuoso, un rayo de determinación brotó en su corazón.
El ser oscuro se detuvo, observándolo con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Crees que puedes cambiar el destino de lo inevitable? Solo hay una verdad aquí. Todo sacrificio exige un precio. En ese momento, el altar comenzó a brillar, pero no era una luz de salvación. Era un volcán de poder crudo, y César se dio cuenta de que esta lucha apenas comenzaba. Las sombras lo rodeaban, sus ojos ardían como brasas, y una pregunta crucial lo atravesó. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio para salvar a aquellos que amaba. La plaza se volvió un campo de guerra, donde el eco de antiguas batallas resonaba, y César, sintiendo el peso de su decisión, miró al ser oscuro a los ojos. En su pecho, una tormenta de valor creció. La verdadera confrontación apenas comenzaba. Podría realmente cambiar el destino, pero más importante, ¿a qué costo? La luz del altar explotó en un estallido de destellos, envolviendo a César en una tormenta de energía cruda. Los rostros de las almas perdidas danzaban a su alrededor, formando un coro de lamentos y angustias que reverberaban en el aire gélido. El ser oscuro, ahora despojado de su desdeñosa calma, se retorció ante la luz, su rostro distorsionado por una mezcla de furia y miedo. «¿Qué has hecho?», gritó, su voz ahora aguda, casi un aullido. Era evidente que el poder del altar comenzaba a afectar su forma. Las sombras que lo rodeaban parecían desgastarse, devoradas por el mismo fulgor que César invocó. Sin embargo, la luz no era suficiente. César podía sentir la presión creciente en su pecho, cada vez más abrumadora, como si el poder en su interior pudiera consumirlo. Atrapado entre la luz y la oscuridad, las visiones de su madre, no solo de su rostro angustiado, sino también de momentos felices, comenzaron a invadir su mente. El pequeño César riendo, mientras ella le contaba historias de valor y lucha. Esos recuerdos ahora se tornaban en espinas, pinchando su corazón con cada latido. «Todo sacrificio exige un precio», susurró el ser, recuperando parte de su confianza. «¿Estás preparado, César? ¿Qué vas a dar para salvarlos a todos?» Con cada palabra, más sombras resurgían, tentadoras y voraces. A su alrededor, la plaza cobraba vida propia, mientras los ladridos de la maldad resonaban como un ejército de espectros, clamando por su arrepentimiento. César cerró los ojos, intentando ahogar el clamor que lo asediaba. Era un desafío mayor que cualquier batalla que hubiera enfrentado. La lucha ahora no era solo contra un ser oscuro, era contra el miedo a perder. «Nada de esto es inevitable», gritó, desafiando con fuerza renovada lo que podía parecer impotente. Con el pergamino en su mano, sus dedos temblaban, trazando símbolos en el aire. La luz fluía hacia él, más poderosa a medida que su voluntad se aferraba a sus intenciones. Las almas entonces comenzaron a elevarse, transformándose en una exhibición desconcertante de energía. Mantuvo su mirada fija en el ser oscuro, mientras sus ojos ardían por el desafío. Podría dominar esa fuerza. La batalla se transformó en una guerra interna entre el deseo de salvar y la presión de la oscuridad que anhelaba arrastrarlo a la desesperación. El eco de su mantra resonó en la plaza. «Renazco en la luz. A ti que te alimentas del miedo, yo te enfrentaré». De repente, el suelo tembló. El altar resplandecía como nunca, formando un vórtice de poder que comenzó a absorber las sombras, atrayéndolas hacia el centro, como un tornado moraz que anhelaba deshacerse del mal que las oprimía. El ser oscuro, ahora tambaleándose, sintió su dominio desmoronarse. «Esto no ha terminado, César. Mis siniestros susurros siempre estarán contigo. No podrás deshacerte de mí tan fácilmente». Mientras el vórtice se expandía, César entendió que aquello no era solo una batalla por el alma de su madre o de los que amaba, sino un enfrentamiento personal. Se preguntó si podría derribar las paredes del terror que lo habían encerrado desde niño. La luz aumentó aún más, y con un último grito de desesperación, el ser oscuro intentó aferrarse al poder que lo mantenía. Pero César, decidido, sumergió su grito en la intensidad del rito, un aliento de valor colectivo que giraba en su ser.
y en un instante la plaza se convirtió en un torbellino de luz y sombra, un espectáculo aterrador donde César sintió que logró tocar el alma de cada espectro perdido, llevándolos con él. En ese momento, la oscuridad emitió un grito desgarrador, su poder deshaciendo sus formas, arrastrándolas hacia un destino incierto. Pero justo cuando pensó que estaba ganando, un retumbar profundo resonó y algo se rompió. La luz estalló y su carne se paralizó. Miró a su madre, a su lado, así como a las almas que se desvanecían. «Mamá». Su voz se entremezcló con los ecos del terror y de repente comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La plaza tembló de nuevo y César, sintiendo un súbito desasosiego, se dio vuelta. En el fondo, una nueva figura emergía, aún más siniestra que antes. Los ojos del nuevo enemigo eran dos abismos devoradores, llenos de rencor. «Has roto un equilibrio, César, y ahora pagarás las consecuencias». El cómo y el por qué se deslizaron de su mente. La verdad era aterradora. Al intentar salvar a unos, había condenado a otros. Mientras el nuevo pavor lo asediaba, las sombras se agolpaban otra vez a su alrededor y la lucha del día se desmoronaba en un horizonte de pesadillas aún más profundas. César sintió como si un bloque de hielo le hubiera caído en el estómago. La figura que emergía de las sombras tenía forma humana, pero su piel era de un gris ceniciento, como si la vida misma la hubiera abandonado. Era más que un simple ser, era una manifestación de todo el terror acumulado en los rincones más oscuros de su propia mente. «¿Quién eres?», preguntó César, aunque en su interior escuchó un eco de la respuesta. El mismo ser que había enfrentado antes, pero ahora vestido con una sutileza aún más maligna, como un dios antiguo que se había alimentado del pavor de los que se le habían rendido. «Soy la consecuencia de cada decisión equivocada», respondió, su voz resonando con un eco lejano, como un susurro en un túnel sombrío. «Soy el miedo y la desesperación que has tratado de combatir». Las almas restantes en la plaza temblaban a su alrededor, agrupándose en un remolino errático. Una mezcla de gritos y lamentos resonaban más alto que antes, saturando el aire con una desesperación palpable. El ser oscuro no se limitaba a hablar, él también era un grito. César sintió un sudor frío recorrer su frente mientras la figura se acercaba a él, sus ojos negros como pozos sin fondo, prometiendo un sufrimiento inimaginable. Detrás de él, el altar empezaba a oscurecerse, como si la luz se preguntara por qué había luchado. «¿Qué has hecho?», preguntó César, recordando el brillo que había explotado en el altar, sintiendo que su propia energía se disipaba ante la nueva amenaza. «He venido a reclamar lo que por derecho me pertenece», declaró el ser, la risa burlona retumbando en el aire. «No puedes salvarte a ti mismo, César, porque has olvidado lo que realmente significa el sacrificio». Un escalofrío recorrió su cuerpo y César comprendió. Cada alma que había logrado liberar era un paso más hacia su perdición. Al liberar a unos, había dejado escapar algo más oscuro. Balas de horror se disparaban en su mente. La realidad se fragmentaba mientras luchaba contra el caos interno que lo envolvía, un laberinto infernal donde sus miedos se manifestaban. Las almas que lo rodeaban comenzaron a girar y fusionarse en una marea de formas retorcidas. César retrocedió, cada paso acercándolo a la pared del altar. Allí podría encontrar la luz, pero el nuevo ser, con su risa burlona, se acercaba a cada instante, como una sombra creciente devorando la esperanza. «No podrás escapar de ti mismo», murmuró, y justo entonces una atmósfera densa y llena de agonía se cernió sobre César, estrujando su pecho como un abrazo mortal. «No», gritó, con una rabia intensa que parecía alimentar a la figura oscura. Cerrando los ojos, César se concentró de nuevo en el poder que había sentido antes, en la luz que había invocado. Sin embargo, el miedo lo zarandeaba, desgarrándolo desde adentro. Fue en ese instante cuando escuchó otra vez la voz de su madre, su risa, su aliento, resonando en su mente. «No temas, hijo mío. La luz siempre prevalecerá si luchas por ella». Respirando hondo, César volvió a abrir los ojos, sintiendo el ardor de la luz en su interior. Pero esta vez no era solo un acto reflejo, era determinación. Con un enorme esfuerzo, levantó sus manos hacia el altar.
un nuevo símbolo trazándose en el aire con energía vital. «Renazco en la luz», gritó, y una explosión de energía fluyó hacia el ser oscuro. La figura se convulsó, balbuceando palabras sin sentido, mientras su propia esencia comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, justo cuando César pensó que había conseguido desatar el poder de la luz, se dio cuenta de que el suelo temblaba más intensamente que antes. Una grieta oscura se abrió bajo sus pies, amenazando con tragárselo. El nuevo horror que había desatado se volvía más tangible, y con un último grito desgarrador, el ser oscuro dio un paso hacia adelante. «Esto no ha terminado, César. Si no me detienes, el mundo será un lugar mucho más oscuro». César se dio cuenta de que esto no era solo una batalla, era un juego de equilibrio cósmico. Las sombras estaban ganando terreno nuevamente, y cada segundo contaba. Con cada latido de su corazón resonando en su pecho, César hizo lo que nunca había hecho antes. Se lanzó hacia el abismo que se abre a sus pies, una desesperada embestida de coraje. Justo antes de caer, sus palabras resonaron en el aire. «No me importaré si tengo que arriesgarlo todo». Y así, con el alma de su madre en mente y la luz como su guía, César se adentró en lo desconocido, un decidido guerrero enfrentando el verdadero horror que acechaba más allá de la oscuridad. Pero, ¿sería capaz de salir de esa vorágine? ¿O los secretos que vendrían serían aún más terribles? César sintió como si el mundo entero se desvaneciera a su alrededor. El abismo le tragó, y la caída parecía interminable, como si el tiempo se hubiera detenido justo en el punto más oscuro de su existencia. Lleno de terror, su mente se aferró a las palabras de su madre, al brillo de la luz que había comenzado a fluir en su interior. De repente, en un momento de shock, el descenso se detuvo. Se encontró en un espacio vasto y oscuro, casi como si fuese una inmensa sala vacía. El aire era espeso, y el silencio reverberaba en sus oídos como un tambor distante. A su alrededor, sombras comenzaron a formarse, extendiéndose desde las paredes como manos gélidas que buscaban tocar su piel. Mirando al frente, César vio una serie de puertas entreabiertas, cada una emitiendo un tenue brillo. Se acercó, pero una voz atronadora le detuvo. «¿Crees que la luz te salvará aquí?», dijo el ser oscuro, su forma confusa y fluctuante intentando manifestarse nuevamente ante él. La risa burlona volvió a resonar, pero esta vez había un filo de enfado en ella, un eco de una rabia ancestral. «Has cruzado un umbral en el que las luces se desvanecen». César sintió que su corazón se aceleraba, cada latido un recordatorio de la fragilidad de su vida. Miró hacia las puertas, preguntándose qué se encontraba más allá de cada una. ¿Serían las respuestas que buscaba o trampas diseñadas para aplastarlo? La luz no es más que un espejo que refleja tu propia debilidad, César, continuó el ser, acercándose lentamente y dejando a su paso un rastro de penumbra. Cada puerta que ves representa un miedo que has reprimido. Te atreverás a enfrentarlos. La oscuridad lo abrumaba. César respiró entrecortadamente, sintiendo que el suelo temblaba a sus pies como antes. Todo parecía un laberinto del alma, una proyección de lo que había tratado de enterrar. La culpa, el dolor, el arrepentimiento. Luchando contra el pánico, pensó en su madre, en cómo siempre había encontrado la luz en su voz. «No tengo miedo», se atrevió a afirmar, aunque su voz temblaba como una hoja al viento. «Eres un niño asustado», murmuró el ser, sus ojos profundos como el abismo. «Pero hay verdad en tu miedo, si crees que puedes rescatar a aquellos que has perdido». La frase se mezcló con susurros de almas perdidas. César sintió el frío roerle los huesos, pero cada vez que un grito se alzaba, su determinación crecía. Desde la oscuridad, las sombras emergían, formando caras familiares,
la de sus amigos perdidos, rostros de aquellos que había dejado atrás por su egoísmo. Cada uno llevaba una expresión de sufrimiento, reclamando su atención. Una oleada de emociones le golpeó, y en un momento de lucidez, César comprendió que no podía escapar, no podría seguir corriendo de sus demonios. Debía enfrentarlos, confrontar cada miedo que había alimentado. Con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia la primera puerta, la más resplandeciente. La luz era intensa, casi cegadora, y sentía que un cálido abrazo le envolvía, mientras la sombra se retiraba un poco. Pero el momento de paz fue breve. De repente, del otro lado, un grito desgarrador resonó, y César se encontró parado frente a un rostro conocido. Era su padre, o lo que quedaba de él. Sus ojos estaban vacíos, su cuerpo temblaba de un dolor eterno. «¿Me abandonaste?», preguntó, cada palabra una daga que atravesaba el corazón de César. «No», gritó, sintiendo cómo su luz se atenuaba al recordar el momento de la separación, la decisión que lo había llevado hasta aquí. Había luchado y sufrido, pero ahora el verdadero desafío comenzaba. Debía romper esa cadena, y aunque el miedo lo acosaba, el amor por su familia lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, la realidad aterradora se impuso. Si no actuaba, todo lo que había querido salvar se perdería irreversiblemente. Con un último vistazo a las sombras que acechaban, César tomó aire. «No puedo dejarte», declaró, a punto de abrir la puerta, cuando un nuevo eco retumbó en sus oídos, un grito a sus espaldas detenido por el impacto de otro ser que manifestaba un horror aún más grande. ¿Qué más lo esperaba? Cada decisión podría desencadenar otro terror. Y el ser oscuro volvió a susurrar, esta vez con una intensidad que helaba la sangre. ¿Y si todo esto que ves es una ilusión? ¿Y si solo estás destinado a perderte entre las sombras? César se sintió quebrarse, la agonía resonaba como una campana. ¿Podría soportar la verdad que se encontraba detrás de cada puerta? ¿O era realmente un juego del destino donde no había ganadores, solo perdedores atrapados en el mismo ciclo sin fin? La decisión le pesaba en la mente. Sin embargo, la luz resplandecía en su interior, un guiño de esperanza quizás, contra la oscura vorágine que acechaba. ¿Sería capaz realmente de enfrentarse a su pasado y a las sombras que había creado? Con un último aliento, empujó la puerta, abriendo el espacio hacia lo desconocido. César se encontró en una habitación bañado por una luz cálida, como el sol de un día de verano. Pero el alivio duró poco. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había algo extraño, un ambiente que se sentía irreal, como si cada objeto flotara en un limbo entre la memoria y la vorágine de su mente. Frascos de vidrio desgastados por el tiempo estaban dispuestos en estanterías, y en cada uno había un destello de imágenes que lo aturdían. Eran recuerdos distorsionados, escenas de su vida que nunca pudo borrar. La voz resonante del ser oscuro aún retumbaba en sus oídos. Algo lo instaba a acercarse al primer frasco, el que parecía brillar más intensamente. Con un brazo tembloroso lo tomó entre sus manos. La escena en su interior hizo que su estómago se retorciera. Era el día del funeral de su padre, una multitud de rostros arrasados por el llanto. César sintió como si un puño de hielo le apretara el corazón. «No era tu culpa», susurró una voz familiar, la de su madre, desvaneciéndose en el eco de lo perdido. Cuando volvió a mirar hacia la habitación, todo se había oscurecido. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y lágrimas. Las estanterías se alineaban como guardianes, y el susurro de las almas perdidas crecía como un viento gélido. «Debes elegir, César», dijo la voz del ser oscuro, más cerca ahora, como un aliento helado en su cuello. «Cada frasco representa una decisión, cada recuerdo un dolor.
¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para liberarte? César cerró los ojos, recordando las palabras de su madre sobre el amor y el sacrificio. Pero ahora se sentía dividido entre el fuego de la culpa y la necesidad de redención. Sin pensar, rompió el frasco en sus manos y el ruido resonó como un trueno. Las imágenes se desparramaron, absorbiéndolo en un mar de recuerdos. El bullicio del funeral se convirtió en un torbellino que giraba sin parar. Las caras, las risas, el instante en que todo se oscureció para siempre. «No, detente», gritó, pero su propia voz se ahogó en el caos. Ahora estaba en su escuela, rodeado de amigos, todos riendo y disfrutando, pero la escena se teñía de tristeza y desesperación. Los rostros cambiaron. Ya no eran amigos, sino espectros de un pasado que lo acusaba, miradas de decepción y dolor. Y otra vez, el ser oscuro estaba allí, como un testigo sombrío de sus fracasos. Este es tu verdadero rostro, César. Vas a seguir huyendo. Con cada imagen, sentía que sus miedos volvían para atormentarlo. La luz que había sentido en la entrada ahora era un eco distante. Con decisión, dejó caer el segundo frasco y se vio envuelto en otra escena, la de su madre cayendo, la última vez que la vio. Un grito desgarrador escapó de sus labios. En su interior, un fuego comenzó a arder. «No morirás aquí», prometió, sintiendo cómo el poder de sus recuerdos se estaba transformando. En lugar de aplastarlo, comenzó a darle fuerza. Sintió que las sombras se retiraban un poco, pero el precio por liberarse de su pasado se sentía muy alto. Tenía que seguir adelante, a confrontar sus miedos de una vez por todas. Se giró hacia la puerta que había olvidado en el pánico, recordando aquella luz inicial. Podía ser la salida, la forma de deshacerse de todo. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito resonó de nuevo, esta vez más fuerte y más aterrador. El ser oscuro lo había seguido, latente y listo para devorar su determinación. Tu luz se apaga, César. ¿No ves que estás atrapado? Todo lo que amaste no existe más. La desesperación lo invadió, pero mientras su corazón latía con fuerza, recordó por qué había venido. No solo se trataba de recuperar lo perdido, sino de enfrentar cada momento que había dejado de lado. Debía romper ese ciclo de sufrimiento, pero sería capaz de hacerlo sin perderse a sí mismo. El ser oscuro sonrió, una mueca llena de desesperanza, y César sintió que el aire se tornaba más denso. La decisión lo acechaba como una sombra alargada, inmediata. «Iré más allá de esta oscuridad», afirmó César, empujando hacia la luz, aún con el eco aterrador en su mente, cuando una nueva puerta se materializó delante de él, más resplandeciente que antes. ¿Se atrevería a abrirla o sería solo otra trampa disfrazada? Su camino estaba lleno de incertidumbre y peligro, pero la luz le prometía respuestas y quizás su salvación. Con una respiración profunda, se acercó a la nueva puerta y antes de abrirla, escuchó un último susurro a sus espaldas. El verdadero horror está por comenzar. Sus manos temblaban de miedo, pero estaba decidido. Con un empujón final, César giró el pomo y se lanzó a lo desconocido. El resplandor de la nueva puerta lo envolvió al cruzar el umbral. En un instante, César se encontró en un vacío radiante, como si el sol brillara por primera vez en su vida. Las sombras se desvanecían a su alrededor y una calma inusitada lo abrazó. Pero, como una sombra persiguiendo a su dueño, el ser oscuro no tardó en seguirlo. «¿Creías que podrías escapar tan fácilmente, César?». La voz resonó, pero esta vez con un tono casi burlón. El horror estaba lejos de terminar. En el centro del vacío, una figura familiar tomó forma. Era su madre, con expresión serena y amorosa. La luz parecía emanar de su ser, envolviendo a César en un manto de calidez. Pero una voz susurrante se alzó desde las sombras. ¿Qué eliges? ¿La luz de la verdad o la oscuridad de tus miedos? César sabía que esta era su oportunidad. Miró a su madre y se sintió lleno de amor, pero también de la culpa que siempre había cargado. La visión de su padre desapareciendo, el día del funeral y su incapacidad para estar presente en los momentos que realmente importaban. Todo venía a su mente,
y en ese caos comprendió que no podía huir más de las decisiones que había tomado. «He aprendido algo en este viaje», dijo César, tomando aire y afianzando su decisión. La luz no es solo el alivio del dolor, sino también la aceptación del pasado. Con esa afirmación, extendió su mano hacia su madre. Ella sonrió, y una luz brillante emanó de ella, inundando todo el espacio con un fulgor que hacía desvanecerse las sombras que aún intentaban atraparlo. Pero el ser oscuro se lanzó hacia él, sus tentáculos de oscuridad tratando de tocarlo. «No puedes renunciar a tus miedos simplemente aceptándolos. Te consumirán». Y en ese momento, César sintió que el peso de su pasado lo arrastraba como un ancla pesada. «No, yo no estoy solo», gritó con todas sus fuerzas. «He enfrentado cada uno de mis miedos y no me dejaré vencer». La luz creció con su proclamación, iluminando cada rincón del vacío. Las sombras empezaron a retorcerse y a disiparse, y lo que antes era un eco de dolor se transformó en un canto de liberación. Las almas perdidas que había encontrado durante su viaje se unieron a él, danzando a su alrededor, llenas de esperanza. El ser oscuro, viendo que su poder menguaba, retrocedió. «Esto no ha terminado. Aún puedes perderlo todo, César». «No tengo miedo de perder. He aprendido a dejar ir», respondió César, su voz firme y resonante. Con cada palabra, la luz brillaba más. Con un impulso final, levantó su mano y la luz se convirtió en un torrente que arrojó al ser oscuro hacia atrás. Las sombras se desvanecieron y con cada grito de angustia que el ser emitía, la luz parecía devorar el terror que había creado. Finalmente, con un último aullido y desporroteo, el ser oscuro se desvaneció en una nube de ceniza. El vacío se llenó con un claro resplandor, un nuevo amanecer brillando en el horizonte. César cayó de rodillas, exhausto pero victorioso. La presencia de su madre se quedó a su lado. «Lo has hecho, hijo. Ahora eres libre». César sonrió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Por fin, había liberado no solo a las almas perdidas de su pueblo, sino también a sí mismo. Las sombras del pasado habían sido vencidas, y con ellas el peso de las culpas. Con el vejido de la luz aún brillando, se levantó, miró hacia adelante y vio el camino. El futuro contemplaba un horizonte sin fin, lleno de posibilidades. Ahora, con su corazón ligero y la memoria de sus seres queridos guiando sus pasos, estaba listo para enfrentar lo que fuera que llegara a continuación. César dio un paso adelante hacia la luz, consciente de que la vida era un viaje de aprendizaje constante, donde cada desafío le haría más fuerte. Había enfrentado el horror y había encontrado el nuevo brillo de la esperanza en él. Su historia no se había acabado, apenas comenzaba. Y mientras la luz lo envolvía, César sonrió, sabiendo que había reclamado su lugar en el mundo. Ahora, tú también tienes la oportunidad de unirte a esta travesía y explorar más historias impactantes. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Recuerda darle al botón del like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se sumerjan en estas narraciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.